El invierno de 1223 había sido especialmente cruel. En las densidades forestales que bordeaban el río Volga, un silencio antinatural se apoderó del bosque. Era el silencio que precede a las tragedias, el que los veteranos conocen demasiado bien. Los cascos mongoles apenas hacían ruido sobre la nieve. La vanguardia avanzaba confiada. ¿Por qué no habrían de estarlo? Marchaban bajo el estandarte del general más temido de la historia, Subutai, el invencible. El estratega que había conquistado desde China hasta las estepas rusas sin conocer la derrota. La élite mongol cabalgaba con la arrogancia de quienes jamás han fracasado. Sus armaduras brillaban bajo la luz invernal, sus arcos compuestos, listos para sembrar muerte a distancias imposibles para cualquier otro ejército. Pero ese día, algo era diferente. Los árboles parecían observar. El viento susurraba advertencias que nadie escuchó. La élite mongol no podía imaginar que pronto experimentarían el miedo en su forma más pura. El ataque fue repentino, brutal, perfecto. Los búlgaros del Volga surgieron como espectros. No hubo grito de guerra, no hubo advertencia. Flechas que caían desde todos los ángulos. Guerreros que aparecían y desaparecían entre los árboles antes de organizarse una defensa. La nieve se convirtió en un lienzo carmesí. ¿Qué se siente cuando lo imposible ocurre? ¿Cuándo la invencibilidad se hace añicos? Para Subutai fue como si el mundo dejara de girar. Allí, entre los cuerpos de sus mejores hombres, algo cambió en sus ojos. No hubo gritos de rabia, solo un silencio helado, más frío que el invierno ruso. Los supervivientes describirían ese momento como sobrenatural. El gran Subutai, arquitecto de 100 victorias imposibles, contemplaba su primera derrota. Su rostro no reveló emoción alguna, pero sus ojos contenían un universo de furia fría, calculada. Ese día, entre la sangre mongol derramada sobre la nieve, nació una promesa silenciosa, una deuda que sería cobrada sin importar el tiempo, una venganza que se serviría fría, metódica, absoluta, como solo un genio militar humillado podría concebirla. ¿Te has preguntado hasta dónde puede llegar un hombre por venganza? ¿Cuánto tiempo puede mantener viva la llama del desquite sin que lo consuma? Esta historia responderá a esas preguntas y te mostrará dimensiones de la paciencia y determinación raramente vistas. Si te fascina conocer cómo la humillación puede transformarse en la venganza más calculada de la historia militar, sigue viendo este documental. Descubrirás cómo un solo día de derrota engendró 15 años de planeación y una campaña de aniquilación sistemática que borraría a una civilización del mapa. Dale me gusta, suscríbete y prepárate para adentrarte en la mente del depredador más paciente que el mundo haya conocido. Estás a punto de presenciar no la historia de una batalla, sino de un juramento. Una promesa silenciosa hecha por un genio militar que dedicó 15 años a un solo propósito: asegurarse de que el Volga se tiñera de rojo. Para entender lo ocurrido en los bosques del Volga, debemos conocer al hombre detrás de la leyenda. Subutai no nació destinado a la grandeza. Hijo de un herrero de la tribu Urian-Kai, su infancia transcurrió entre el sonido del martillo y las duras condiciones de la estepa mongola. En aquellas tierras implacables, donde el viento barría llanuras interminables y el invierno mataba sin misericordia, Subutai aprendió sus primeras lecciones. Observaba a los guerreros, estudiaba sus tácticas, analizaba sus victorias y derrotas con intensidad poco común. Lo que lo distinguía no era su fuerza física o habilidad con las armas, era su mente. Mientras otros niños jugaban a la guerra, él ya la estudiaba como ciencia. Observaba patrones, analizaba debilidades, comprendía la psicología del miedo. Para él, la batalla era un problema matemático, un rompecabezas con variables controlables. Cuando Temujin, quien más tarde sería Genghis Khan, comenzó a unificar las tribus mongolas,
reconoció en el joven Subutai algo extraordinario. Vio en él la capacidad de ver la guerra como un tablero donde cada movimiento estaba planificado con 20 jugadas de anticipación. ¿Qué cualidades convierten a un estratega en legendario? Para Subutai, era la combinación de paciencia infinita con crueldad calculada que jamás se dejaba llevar por emociones. No atacaba por impulso, esperaba el momento exacto, como un lobo estudiando a su presa. La guerra, para él, era cuestión de inteligencia, timing y psicología. Bajo el mando de Gengis Khan, Subutai se convirtió en el arquitecto de conquistas imposibles. Su nombre era susurrado con terror desde Pekín hasta Moscú. Cuando la horda mongol aparecía en el horizonte, reinos enteros se rendían sin luchar, sabiendo lo que significaba enfrentarse al perro de la guerra de Gengis Khan, la aniquilación total. Para 1223, el imperio mongol se extendía como una sombra sobre Asia. Habían conquistado la dinastía Jin en China, destruido el poderoso imperio de Khwarezm, sometido los reinos de Asia Central, y ahora sus ojos se volvían hacia el oeste. La campaña hacia Europa había comenzado con una serie de victorias implacables. Pero, ¿quiénes eran estos búlgaros del Volga que se atrevieron a desafiar lo indesafiable? Un pueblo de comerciantes y guerreros establecidos en la confluencia de los ríos Volga y Kama. No eran un gran imperio, pero conocían su territorio como nadie. Los densos bosques, los ríos traicioneros, el terreno pantanoso, todo esto formaba parte de su ventaja táctica. Mientras los mongoles dominaban las estepas abiertas, los búlgaros eran maestros de la guerra forestal. Habían perfeccionado tácticas para combatir entre los árboles, utilizando el terreno para anular ventajas de ejércitos superiores. El error fatal de Subutai fue subestimar a este enemigo aparentemente menor. La arrogancia nacida de décadas de victorias nubló su juicio. Envió a su vanguardia sin reconocimiento adecuado, sin considerar que el terreno favorecía enormemente a los defensores. ¿Qué hubieras hecho en lugar de los búlgaros? ¿Rendirte ante lo inevitable o arriesgarlo todo? Ellos eligieron la resistencia cuando la sumisión parecía la única opción lógica. Eligieron desafiar al invencible y cambiaron el curso de la historia. Los líderes búlgaros comprendieron algo fundamental. En su territorio, con sus reglas, incluso el gran Subutai podría ser vulnerable. Analizaron las tácticas mongolas, estudiaron sus patrones, identificaron sus puntos ciegos. Sabían que no podían enfrentarlos en campo abierto, pero en los bosques tenían una oportunidad. Cuando la vanguardia mongol entró en los bosques del Volga en aquel invierno, marchaban hacia una trampa perfectamente ejecutada. Los búlgaros habían estudiado las tácticas mongolas, comprendido sus formaciones, identificado sus debilidades. Sabían que el terreno boscoso neutralizaba la principal ventaja mongol, la movilidad de su caballería. Lo que siguió no fue solo una derrota militar, fue un golpe al mito de la invencibilidad mongol. Por primera vez, Subutai experimentó lo que había infligido a tantos otros: la humillación total, el colapso de la certeza, la destrucción no solo de hombres, sino de la confianza que había sido el sello de su carrera. Y así, en los fríos bosques junto al Volga, nació una enemistad que trascendería años, una promesa silenciosa cuyo cumplimiento cambiaría para siempre el destino de toda una civilización. Para comprender la magnitud de aquella derrota, debemos observar el ascenso meteórico de Subutai hasta convertirse en la mano derecha militar de Gengis Khan, en el cerebro detrás de la máquina de guerra más eficiente del mundo. Desde joven, Subutai demostró un talento innato para la estrategia militar. Lo que realmente lo separaba del resto era su mente, su capacidad para analizar situaciones complejas y encontrar soluciones que nadie más veía. Donde otros veían obstáculos, él veía oportunidades. Donde otros reaccionaban impulsivamente, él anticipaba, calculaba, planificaba.
Su primera gran prueba llegó durante las guerras de unificación mongola. En una cultura donde la fuerza física y la valentía eran veneradas, Subutai introdujo algo revolucionario: la guerra científica, metódica. Estudió cada batalla como un problema matemático, analizando variables como el terreno, el clima, el estado mental del enemigo, las líneas de suministro. Desarrolló sistemas para cuantificar factores que otros consideraban intangibles. Creó modelos predictivos que le permitían anticipar reacciones enemigas con precisión asombrosa. Un general sabio no busca la batalla, busca la victoria antes de que la batalla comience. Este principio se convirtió en su filosofía. Sus hombres eran instruidos para ejecutar maniobras complejas con precisión mecánica, para moverse como un organismo único. Cuando Gengis Khan comenzó su expansión imperial, reconoció en Subutai al arquitecto perfecto para sus ambiciones. Le otorgó un nivel de autonomía sin precedentes. Mientras otros generales requerían aprobación constante, Subutai operaba con libertad casi total. ¿Qué hace que un líder como Gengis Khan confíe ciegamente en un subordinado? La respuesta es simple: resultados. Y Subutai los entregaba con consistencia aterradora. Su campaña en China contra la dinastía Jin reveló la verdadera dimensión de su genio militar. Enfrentado a ciudades fortificadas con murallas inexpugnables y ejércitos superiores, Subutai desarrolló tácticas revolucionarias. Perfeccionó el uso de la guerra psicológica. Desarrolló sistemas de manipulación de la información que hacían que sus fuerzas parecieran más numerosas. Refinó técnicas de engaño táctico que hacían imposible para sus enemigos determinar sus verdaderas intenciones. El resultado fue devastador. Ciudades enteras se rendían sin luchar, convencidas de que la resistencia era suicida. Ejércitos se desintegraban ante el mero rumor de la aproximación mongol. El nombre de Subutai adquirió dimensiones míticas. A medida que el imperio mongol se expandía, Subutai refinaba constantemente sus métodos. Creó el sistema de tumanes, unidades de 10.000 guerreros que podían operar independientemente o coordinadas. Desarrolló un sistema de comunicaciones basado en señales de humo y jinetes de relevo que permitía transmitir órdenes complejas a velocidades inimaginables. Sus ejércitos se movían con tal precisión que parecían una única entidad con múltiples cuerpos, un organismo guiado por una sola mente implacable. Esta capacidad para coordinar movimientos complejos a través de vastas distancias se convirtió en su firma táctica. Para 1220, Subutai había conquistado más territorio que cualquier general en la historia, desde el Mar Amarillo hasta el Mar Caspio. Su nombre era susurrado con terror. Se decía que la tierra temblaba cuando sus caballos galopaban y que los ríos cambiaban su curso para no interponerse en su camino. Su reputación de invencibilidad no era exageración, era un hecho documentado. 40 pueblos, naciones e imperios habían caído ante sus tácticas. Ninguno había logrado detenerlo. Esta cadena ininterrumpida de victorias creó, sin embargo, una vulnerabilidad peligrosa: la confianza excesiva. Subutai comenzó a creer en su propio mito, en la inevitabilidad de sus victorias. Sus reconocimientos se volvieron más superficiales, sus planes menos detallados. ¿Por qué molestarse cuando el resultado siempre era el mismo? Cuando la campaña occidental lo llevó hacia el territorio de los búlgaros del Volga, Subutai los consideró un simple obstáculo menor en su camino hacia objetivos más importantes. Los informes describían a los búlgaros como un pueblo de comerciantes con una fuerza militar modesta. Nada que mereciera la atención completa del gran estratega. Este fue el error que cambiaría su vida. Subutai, el maestro de la preparación meticulosa, envió a su vanguardia sin un reconocimiento adecuado, sin mapas detallados, sin comprender realmente la naturaleza del terreno. El terreno boscoso era fundamentalmente diferente a las estepas abiertas donde los mongoles habían perfeccionado sus tácticas.
Sus formaciones de caballería, imparables en campo abierto, se volvían torpes entre los árboles. Sus arqueros montados perdían efectividad cuando su visión quedaba limitada por la vegetación. Los búlgaros no solo conocían estas limitaciones, habían construido toda su estrategia en torno a ellas. Prepararon emboscadas en puntos donde los invasores se verían obligados a avanzar en formaciones estrechas. Utilizaron su conocimiento del terreno para prever las rutas que los mongoles tomarían. La tensión aumentaba con cada kilómetro que la vanguardia mongol avanzaba en territorio hostil. ¿Qué pensamientos cruzaban la mente de Subutai mientras enviaba a sus hombres hacia lo que sería una trampa perfecta? ¿Existía algún presentimiento que ignoró? Lo que sucedería no solo cambiaría el curso de una campaña militar, transformaría al hombre mismo. Del fuego de la humillación nacería un nuevo Subutai, uno cuya venganza sería servida con la frialdad del acero mongol, pero concebida con paciencia inhumana. El amanecer del día fatídico llegó con una niebla espesa que cubría los bosques cercanos al Volga. La vanguardia mongol avanzaba en columna por senderos estrechos flanqueados por árboles centenarios. Los guerreros, veteranos de 100 batallas, tenían sus sentidos adormecidos por la monotonía de días de marcha sin resistencia. La nieve crujía bajo los cascos de sus caballos, único sonido en un bosque anormalmente silencioso. No había cantos de pájaros, ni crujidos de ramas. Era ese silencio antinatural que precede a las catástrofes. El primer indicio de que algo andaba mal fue sutil: pájaros levantando vuelo sin razón aparente. Para guerreros experimentados, aquello debería haber sido una alarma inequívoca, pero la arrogancia nacida de 100 victorias había embotado sus instintos. La primera flecha surgió de la niebla como un susurro mortal, encontrando su marca en la garganta de un oficial mongol. Luego, cientos más. Desde todas direcciones, una lluvia de muerte que parecía surgir del bosque mismo. No era un ataque frontal como los mongoles estaban acostumbrados. Era una muerte invisible, calculada, imposible de combatir. Los guerreros búlgaros emergieron de sus escondites como espectros, atacando con precisión quirúrgica antes de desvanecerse nuevamente entre los árboles. Conocían cada árbol, cada desnivel del terreno. Para los mongoles, el bosque se convirtió en una prisión mortal, un laberinto donde cada giro los llevaba a nuevas emboscadas. Subutai, situado en la retaguardia con el cuerpo principal del ejército, recibió noticias fragmentadas. Sus mejores hombres estaban siendo masacrados por un enemigo que aparecía y desaparecía como humo. Su reacción inmediata fue de incredulidad. ¿Cómo era posible? ¿Quién se atrevía a desafiar al imperio mongol de esta manera? Ordenó un contraataque inmediato, pero ya era tarde. El terreno boscoso limitaba severamente la movilidad de sus fuerzas principales. Los búlgaros, habiendo infligido el daño máximo, se retiraban estratégicamente, desapareciendo entre los árboles que conocían como las líneas de sus manos. Cuando Subutai llegó finalmente al lugar de la emboscada, la escena que encontró quedó grabada en su memoria. Cientos de sus mejores guerreros yacían muertos sobre la nieve teñida de carmesí. Hombres que habían sobrevivido a las murallas de China, a las fortificaciones de Khwarezm, derrotados por un enemigo que ni siquiera había considerado digno de su atención. Los supervivientes describieron más tarde el momento como sobrenatural. Subutai permaneció inmóvil sobre su caballo durante lo que pareció una eternidad, contemplando la carnicería. No hubo gritos de rabia, ni órdenes frenéticas, solo un silencio absoluto, más aterrador que cualquier exhibición de furia. ¿Qué pasa por la mente de un hombre que ha construido su identidad alrededor de la victoria cuando enfrenta su primera derrota devastadora? ¿Cómo procesa la humillación quien jamás la había conocido? En ese momento nacía un nuevo Subutai. No sería una represalia impulsiva, no sería un contraataque inmediato nacido del orgullo herido. Sería algo mucho más frío,
más calculado, más absoluto en su concepción. Se dice que mientras supervisaba la recuperación de los cuerpos, Subutai habló solo una vez, dirigiéndose a nadie en particular. Pronunció palabras que helarían la sangre de quienes las escucharon. El Volga recordará este día, y lo recordará con sangre. Tácticamente, la decisión sensata habría sido reagruparse y continuar la campaña occidental, dejando un destacamento para contener a los búlgaros. Después de todo, estos no eran más que un obstáculo menor en el gran esquema de la conquista mongol. Pero Subutai había cambiado. En su mente metódica comenzaba a formarse un plan que trascendería años, una promesa silenciosa hecha no solo a los búlgaros, sino a sí mismo. El mensaje enviado a Gengis Khan fue sorprendentemente breve. La vanguardia había sufrido pérdidas significativas. El avance continuaría según lo planeado. Ni una palabra sobre venganza. Subutai comprendía que algunas promesas son demasiado sagradas para ser compartidas. Esa noche, frente al fuego del campamento, los oficiales que se reunieron con él notaron algo diferente. Aquellos que se atrevieron a mirar directamente a sus ojos vieron algo nuevo, una paciencia terrible, infinita como el cielo mongol, la mirada de un depredador dispuesto a esperar lo necesario para dar caza a su presa. ¿Qué pensarías si supieras que alguien ha dedicado 15 años de su vida a planificar tu destrucción? ¿Cómo sería vivir bajo la sombra de una venganza que se teje lentamente, con la precisión de un relojero? Los búlgaros celebraron su victoria, inconscientes de que acababan de despertar algo mucho más peligroso que un ejército mongol, la obsesión metódica de un genio militar humillado. La campaña occidental continuó. Subutai conquistó nuevos territorios, añadió más victorias a su nombre. Para el mundo exterior, la emboscada del Volga parecía olvidada, un simple tropiezo en una carrera de triunfos. Pero en la mente de Subutai, cada victoria, cada batalla, cada estrategia desarrollada desde entonces tenía un propósito adicional: perfeccionar las herramientas que algún día usaría para su venganza definitiva. Cada lección aprendida, cada táctica, cada innovación, todo se almacenaba meticulosamente para ser utilizado contra los búlgaros cuando llegara el momento. La humillación se había transformado en propósito, y en el horizonte, aunque lejano, ya se dibujaba la silueta de una venganza que haría temblar al mundo. Los años siguientes a la derrota del Volga vieron a un Subutai transformado. Externamente, seguía siendo el general brillante que aterrorizaba a sus enemigos. Internamente, una parte de su mente siempre estaba dedicada a un solo propósito: la venganza perfecta. Durante 15 largos años, Subutai acumuló conocimientos, perfeccionó tácticas y estudió cada detalle sobre los búlgaros del Volga. Mientras conquistaba nuevos territorios, recopilaba información sobre sus futuros objetivos: rutas comerciales, patrones climáticos, fortificaciones, alianzas, estructuras sociales. Nada era demasiado insignificante para su atención. ¿Puedes imaginar la disciplina necesaria para mantener viva una venganza durante 15 años sin que se convierta en una obsesión destructiva? Subutai transformó su humillación en un proyecto científico, frío, metódico, implacable. El año 1227 marcó un punto de inflexión con la muerte de Gengis Khan. El imperio entró en un período de reorganización mientras Ögedei, hijo de Gengis, asumía el título de Gran Khan. Muchos generales vieron esta transición como una oportunidad para consolidar poder o buscar favores con el nuevo gobernante. Subutai, sin embargo, mantuvo su enfoque. Su lealtad se transfirió sin problemas al nuevo Khan, quien valoraba su genio militar tanto como lo había hecho su padre. Bajo Ögedei, Subutai dirigió la conquista de los reinos Jin del norte de China, una campaña de complejidad extraordinaria que demostró que sus habilidades seguían afiladas. Cada victoria añadía nueva información a su arsenal mental,
En las ciudades fortificadas de China, perfeccionó el arte del asedio. En las guerras contra los Song, refinó tácticas para combatir en terrenos diversos, incluyendo zonas boscosas similares a las del Volga. En Corea, estudió cómo superar defensas fluviales. Para los demás generales, estas eran simplemente campañas imperiales. Para Subutai, eran ensayos para su obra maestra. Durante estos años, enviaba regularmente exploradores disfrazados de mercaderes al territorio de los búlgaros. Estos agentes cartografiaban rutas, identificaban puntos fuertes y débiles, infiltraban comunidades. La información fluía constantemente hacia Subutai, quien la procesaba con paciencia infinita. Los búlgaros, mientras tanto, vivían en una falsa seguridad. La victoria contra los mongoles se había convertido en leyenda, incorporada a su identidad nacional. Construyeron monumentos, cantaron canciones sobre el día en que humillaron al invencible Subutai. Con el paso de los años, la amenaza mongol parecía cada vez más distante, un peligro del pasado. ¿No es fascinante cómo la historia a veces da a los pueblos justo el tiempo suficiente para convertir una victoria en mito antes de que la realidad regrese para corregirlos brutalmente? Para 1236, el imperio mongol había cambiado considerablemente. Ya no era una fuerza nómada unificada bajo un solo líder carismático, sino una máquina militar sofisticada, gobernada por administradores tanto como por guerreros. Subutai, sin embargo, mantenía su posición como el estratega supremo. Fue entonces cuando comenzó a mover sus piezas. Con sutil maestría, convenció a Ogedei de la necesidad de una nueva campaña occidental. Los argumentos presentados fueron puramente estratégicos: consolidar territorios, asegurar rutas comerciales, neutralizar posibles amenazas. Ni una palabra sobre venganza personal. El plan aprobado era grandioso: una invasión a gran escala que abarcaría desde Rusia hasta Hungría. Dentro de esta vasta empresa militar, la eliminación de los búlgaros del Volga aparecía como un objetivo secundario, casi una nota al pie en los grandes planes imperiales. Solo los oficiales más cercanos a Subutai notaron cómo su voz cambiaba ligeramente al discutir esta parte específica de la campaña, cómo sus ojos, normalmente fríos y analíticos, brillaban con una intensidad diferente, cómo dedicaban noches enteras a revisar personalmente cada detalle de este objetivo menor. A finales de 1237, los preparativos estaban completos. Un ejército de dimensiones sin precedentes se congregaba en las estepas. Divisiones completas habían sido entrenadas específicamente para combate forestal, una especialidad poco común entre los mongoles. Se habían desarrollado nuevas armas de asedio, nuevas tácticas para cruce de ríos, nuevos sistemas logísticos. Para el mundo, esto era simplemente la siguiente fase de la expansión mongol. Para Subutai, era el cumplimiento de una promesa hecha 15 años atrás, frente a los cuerpos de sus guerreros caídos. La noche antes de que la campaña comenzara oficialmente, Subutai se alejó solo del campamento. Testigos lo vieron realizar un ritual privado, algo inusual en un hombre normalmente poco ceremonioso. Algunos afirman que habló al viento, enviando un mensaje a los búlgaros: la deuda será pagada. ¿Qué sientes cuando el día que has visualizado durante 15 años finalmente llega? ¿Alivio? ¿Anticipación? O quizás, como en el caso de Subutai, una calma absoluta, la tranquilidad perfecta del depredador que finalmente avista a su presa? La orden de marcha se dio al amanecer. El mayor ejército que el mundo había visto hasta entonces se puso en movimiento como un organismo único. Al frente, cabalgando junto a los exploradores avanzados, iba Subutai. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero quienes lo conocían bien podían sentirlo. La deuda finalmente sería saldada, y el precio sería terriblemente alto. El invierno de 1238 llegó con un silencio inquietante a las orillas del Volga. Los búlgaros, habiendo escuchado rumores de movimientos mongoles, fortalecieron sus defensas.
Confiaban en que la misma estrategia que les había dado la victoria 15 años atrás funcionaría nuevamente. Los densos bosques serían su aliado. El conocimiento del terreno, su ventaja. No podían estar más equivocados. El Subutai que regresaba no era el mismo que habían derrotado. Este Subutai traía consigo no solo un ejército más grande, sino una comprensión perfecta del terreno adquirida a lo largo de años de estudio meticuloso. Cada árbol, cada sendero, cada vado había sido mapeado. Cada táctica búlgara había sido estudiada y contrarrestada. El primer indicio de que algo era diferente vino cuando los exploradores búlgaros no regresaron. Habían sido eliminados con tal sigilo que ni siquiera pudieron enviar advertencias. Los bosques, su tradicional refugio, se habían vuelto extrañamente hostiles. La estrategia de Subutai no se parecía en nada a lo que los búlgaros esperaban. En lugar de avanzar en columna por rutas predecibles, los mongoles aparecieron simultáneamente desde múltiples direcciones, utilizando rutas que los propios búlgaros consideraban impracticables. Donde esperaban una fuerza principalmente de caballería, encontraron unidades especializadas en combate forestal. ¿Has sentido alguna vez cómo una ventaja se transforma en trampa? Los búlgaros experimentaron esa terrible inversión. Los bosques que una vez les dieron refugio, ahora los encerraban, aislando a sus unidades, cortando sus comunicaciones. Las emboscadas que habían planeado se convirtieron en contraemboscadas. Pero esto era solo el comienzo. Lo que siguió no fue simplemente una campaña militar, fue una aniquilación sistemática. Subutai no buscaba una victoria rápida. Quería que los búlgaros comprendieran plenamente la magnitud de su error antes de que el final llegara. Los asentamientos fueron cercados uno a uno, aislados, privados de suministros. Los intentos de evacuación eran interceptados con precisión sobrenatural, como si Subutai pudiera leer las mentes de sus enemigos. Los refuerzos enviados de regiones vecinas eran emboscados antes de que pudieran acercarse. Para la primavera, las principales ciudades búlgaras estaban bajo asedio. La población, aterrorizada, comenzó a comprender que esto no era una invasión común. La meticulosidad, la paciencia, la absoluta precisión del ataque mongol revelaba algo más personal, más terrible. Un emisario búlgaro, enviado para negociar términos de rendición, fue recibido por el propio Subutai. El general mongol, normalmente inaccesible para enemigos, hizo una excepción. Los testigos describen un intercambio breve pero significativo. El emisario ofreció sumisión total, tributo, incorporación al imperio. Subutai escuchó en silencio y luego respondió con una única pregunta. ¿Recuerdas el invierno de 1223? El emisario, confundido, mencionó la famosa victoria búlgara. Los ojos de Subutai no mostraron emoción alguna mientras respondía. Yo lo recuerdo cada día desde entonces. No hubo más negociaciones. El emisario fue enviado de regreso con un mensaje. La rendición sería aceptada únicamente si cada líder búlgaro que había participado en la emboscada 15 años atrás era entregado personalmente a Subutai. Para entonces, muchos de esos líderes habían muerto por causas naturales. Otros ocupaban posiciones de honor, transformados en héroes nacionales por aquella victoria legendaria. Entregarlos era impensable para la sociedad búlgara. Rechazaron el ultimátum. Lo que siguió ha sido descrito por historiadores como uno de los episodios más sistemáticos de aniquilación en la historia militar. Subutai no se limitó a conquistar. Borró metódicamente toda estructura de poder, toda infraestructura, toda resistencia organizada. Las ciudades fueron tomadas una a una. A diferencia de otras conquistas mongolas, donde la rendición inmediata podía garantizar cierta clemencia, aquí no hubo excepciones. Las élites militares y políticas fueron eliminadas completamente. Los registros, monumentos y símbolos de identidad cultural, destruidos.
¿Qué lecciones podemos extraer de esta venganza calculada durante 15 años? Quizás la más evidente es el peligro de confundir una victoria temporal con un triunfo definitivo. Los búlgaros nunca consideraron que su éxito pudiera convertirse en la semilla de su destrucción. Otra lección, más inquietante, es el poder de la paciencia cuando se combina con un propósito implacable. Subutai no permitió que su deseo de venganza nublara su juicio o precipitara acciones prematuras. Esperó, aprendió, perfeccionó su plan hasta que el momento fuera exactamente el correcto. Para el verano de 1239, la civilización búlgara del Volga había dejado efectivamente de existir como entidad política independiente. Sus ciudades estaban bajo control mongol, sus ejércitos desmantelados, sus líderes eliminados. Lo que una vez fue una próspera federación de comerciantes y guerreros quedó reducido a una nota a pie de página en la historia del imperio mongol. Subutai, habiendo cumplido su promesa silenciosa, continuó dirigiendo campañas en Europa. Hungría, Polonia, los principados rusos, todos cayeron ante su genio militar. Para el mundo, era simplemente la continuación de la expansión mongol. Pocos comprendieron que la destrucción de los búlgaros había sido algo diferente, algo personal. Los cronistas de la época relatan que Subutai visitó una última vez las orillas del Volga antes de dirigirse hacia nuevas conquistas. Solo, sin escolta, contempló el río cuyas aguas ahora fluían pacíficamente bajo control mongol. Lo que pensó en ese momento, si sintió satisfacción o vacío tras cumplir una venganza cultivada durante 15 años, nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que nunca habló de ello. En sus detallados informes militares, la campaña contra los búlgaros aparece como una operación más, descrita con la misma precisión clínica que caracterizaba todos sus documentos. Ni una palabra sobre venganza personal, ni un indicio de que esta conquista fuera diferente a las demás. La historia de Subutai y los búlgaros del Volga nos recuerda que, a veces, los eventos más significativos de la historia ocurren por motivos que los registros oficiales nunca mencionan. Detrás de las grandes campañas militares, de las caídas de civilizaciones, pueden existir impulsos profundamente humanos. Orgullo herido, honor manchado, promesas silenciosas. Si te ha fascinado esta historia de paciencia implacable y venganza calculada, suscríbete para descubrir más relatos de figuras históricas cuyas decisiones cambiaron el mundo. Deja tu comentario. ¿Crees que la venganza de Subutai fue justificada o excesiva? ¿Qué otro líder histórico te gustaría que exploráramos en futuros videos? La historia nos enseña que el tiempo no diluye todas las deudas. Algunas, como descubrieron los búlgaros del Volga, simplemente esperan el momento adecuado para ser cobradas, con intereses,